voz de don Denis Meléndez, regulador de los servicios públicos, y don Gilbert Ureña, foro de taxistas. Ayer les informábamos en ameliarueda.com que tras bloqueos y forcejeos, taxistas entregaron a ARECEP petición para cambiar modelo tarifario. Aquí hay dos cosas de forma, obviamente, la forma de los taxistas y el hecho de que al final de la reunión se haya resuelto algo que se podría haber resuelto antes de la reunión, haciendo la misma reunión, pienso yo, pero en fin. Tras una jornada marcada por el tortuguismo en la Ruta 27, bloqueos y forcejeos a la entrada del edificio del ARECEP, un grupo de taxistas entregó ayer en la tarde un pliego de peticiones que incluyen una solicitud para cambiar el modelo tarifario. ¿Cuál fue, don Denis Meléndez, el resultado de esta reunión? ¿Y es posible que cambie el modelo tarifario o no es posible, don Denis? ¿Por qué? Buenos días. Doña Amelia, mucho gusto estar en su programa. Sí, yo concuerdo con usted con lo que ha mencionado. Ayer fue una página negra más en la institucionalidad democrática de este país. Yo coincido en que las cosas no se deben llevar a la calle, no se deben llevar a la violencia para lograr conversar. En primer lugar, debo decirle pues que ARECEP desde la semana pasada había contactado con los señores taxistas para que nos reuniéramos para ver cuáles eran sus inquietudes. Inicialmente, como la reunión era con otro grupo de taxistas, el grupo de don Gilbert Ureña dijo que no, que ellos no participarían en esa reunión. El día cuando ellos empezaron a anunciar por las redes sociales de que iban a hacer una manifestación, el día de ayer los llamamos para que fuéramos a conversar, a ver de qué se trataba, porque con toda franqueza ni siquiera teníamos claro qué era lo que ellos estaban buscando. Nos dijeron que no, que de partida, que si de lo que se trataba era de suspender el movimiento de ayer, que ellos no estarían dispuestos a hacerlo. Entonces el día antier no fue posible reunirnos, sino que ellos llegaron a la ARECEP pues con un afán de violencia. Nosotros les dijimos que no estábamos dispuestos a recibirlos en esas condiciones. Finalmente, ellos accedieron a retirar los vehículos y entonces los recibimos. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la petición del grupo de taxistas era algo muy simple y muy sencillo, que incluso hasta en una conversación telefónica pudo haberse resuelto, que es el hecho de que ellos quieren que se haga un ajuste ordinario de las tarifas, una revisión de las tarifas por el sistema ordinario. Le he de decir que en eso no es ni siquiera que nosotros hemos cedido, sino que la ley establece que es una obligación de los taxistas presentar una vez al año una solicitud ordinaria de reajuste de tarifas. Hasta el momento no lo han hecho. Ellos adujeron que se les estaban poniendo una serie de requisitos que ellos no podían cumplir. Pues estamos viendo a ver si eso se estableció, pero lo cierto es que hasta el momento y desde el año 2009 no han presentado una solicitud de ajuste tarifario ordinario. Yo creo que eso mismo que ayer decidimos en menos de 15 minutos en una reunión, pudimos haberlo resuelto sin necesidad de causar todos estos problemas a la población del país, sin haber causado los problemas de tortuguismo en las calles y sin haber violentado los derechos de todos los ciudadanos. Incluso las escuelas que quedan ahí cerca del ARECEP tuvieron que suspender las lecciones a causa de este movimiento. Y fue muy lamentable el hecho de que ingresaran por la fuerza, de que fueran incitados los taxistas a entrar al condominio en donde está ARECEP, incluso lesionando a uno de los señores guardas que pertenecen a la administración del condominio. Yo creo que ese no es un procedimiento adecuado para resolver los problemas, y mucho menos cuando se trata de algo como esto. Se ha dicho que la petición era para cambiar la metodología,
Eso no es correcto. Más bien, los señores taxistas desde el año pasado han venido insistiendo en que algunos de los elementos de la metodología ordinaria se pasen a la metodología extraordinaria. El caso de las llantas, el caso de las baterías y algunos otros componentes. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a analizar el asunto, nos encontramos con que si nosotros hacíamos cambios de ese tipo aislados, íbamos más bien a producir una distorsión absoluta en la metodología vigente. Resulta que la metodología vigente está hecha para que los señores taxistas reciban la retribución del costo del taxi en un periodo de 6 años aproximadamente. Y en base a ello, los repuestos y el mantenimiento que se incluyen en ese modelo van acordes con el hecho de que los vehículos son relativamente nuevos. Sin embargo, pues es claro que el Ministerio de Transportes, el Consejo de Transporte Público, estableció un periodo máximo de vida útil para los taxis de 15 años. En esas condiciones, los taxistas mantienen los taxis hasta por ese periodo. De hecho, los últimos datos que recibimos del Consejo de Transporte Público señalaban que la vida promedio de los taxis que están circulando es de 12 años. O sea que esos taxis ya se han pagado 2 veces en la tarifa. Así es, tienen tiempo de guardar para el siguiente. Don Gilbert Ureña, del Foro de Taxistas, está con nosotros también. Don Gilbert, ¿qué pasó? Doña Amelia, muy buenos días, muchas gracias, porque en este momento hay 13.500 familias de taxistas escuchando el programa. Y por dicha que me oyeron ayer decirle a usted que no afectaran a los usuarios, y resulta que usted me dijo, no señora, no lo vamos a hacer, y vea el desmadre que se hizo ayer, y al final la actitud con la que ustedes ingresaron. ¿Qué de lo que me ha dicho don Denis Meléndez es mentira, don Gilbert? Claro, doña Amelia, gracias, de verdad, gracias. A ver. Primero que todo, que este no es el grupo de Gilbert Ureña Fonseca. Este es el Foro Nacional de Taxistas, compuesto por 70 organizaciones a nivel nacional, 8.800 afiliados de los 13.500 taxistas. Ayer desfiló una representación nacional únicamente. Don Denis, ¿qué tirada con usted, don Denis? Con todo el respeto que usted se merece. ¿Qué tirada que usted mienta y siga mintiendo, don Denis? El modelo ordinario que desde el 2009 no se corre, nosotros no solicitamos tarifa, por lo menos hasta el 2012, para no afectar a los usuarios con el aumento indiscriminado de tarifas. A partir del 2013 que intentamos correr el modelo, no se pudo porque usted reconoció, y la grabación está en todos los medios de prensa, de que sus asesores lo han venido engañando a usted, incluyendo a don Enrique Muñoz, lo ha venido engañando, que no le ha dicho que sí estábamos negociando, y que don Enrique Muñoz mismo, como dijo que no se podía correr el modelo, fue el que nos propuso modificar la tarifa extraordinaria, como usted sí lo modificó, la tarifa extraordinaria, para pasar el cobro de los cánones a la extraordinaria, para podernos cobrar los cánones, ya que desde el 2009 usted nos ha cobrado 3.100 millones de colones en cánones que no están en la tarifa, a pesar de que la Contraloría ha dicho que no puede cobrarlos, y que ayer mismo la Contraloría, la Dirección de Fiscalización, inició la investigación ante las denuncias de nosotros por ese cobro indebido y quiénes son los responsables de haber hecho ese cobro. Usted entonces, nosotros pedíamos la modificación a la tarifa extraordinaria, y usted se volvió donde sus asesores, que tenía un gran equipo ahí, que sí puede tenerlo, gracias a Dios, con lo que nosotros pagamos, y les dijo, ¿cómo es posible que no hayan corrido ese modelo ordinario si ese problemita que hay de los seguros es fácil de resolver? Les ordeno, bueno, así no lo digo, les pido correrlo de oficio inmediatamente y resolver esto a los taxistas. Eso mismo, don Denis, usted hubiera hecho hace 1, 2, 3, 4, 5, 7 meses que estamos sentados con el intendente y su equipo asesor, y nosotros no hubiéramos ido ayer a la ARECEP. ¿Están de acuerdo con el resultado de esa reunión, don Gilbert? Doña Amelia, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Y renunciamos a esa propuesta de trasladar
de la tarifa ordinaria o extraordinaria si don Denis dice que ya en un mes, 2 meses se ha corrido el modelo? Vamos a una audiencia pública. Si sube la tarifa baja, nosotros lo aceptamos, lo decimos acá en el programa, ante el pueblo de Costa Rica. Si tiene que bajar con el ordinario, lo aceptamos, pero tiene que subir, tiene que correrse el modelo. Y don Denis, en eso sí, gracias don Denis, porque usted le dijo a todos esos señores ahí, señores, háganme el favor, y ya, así de oficio, corran el modelo. Pero hoy queda ante el pueblo de Costa Rica y nuestra voz, que es fiel testigo, porque ahí estaban sus colaboradores también, de que eso fue lo que dijo don Denis. En todo momento estuvo el equipo, doña Amelia, el equipo periodístico costarricense, y gracias infinitamente a Dios que les permitieron estar ahí dentro, porque quedó todo grabado y son los mejores testigos que tenemos de que don Denis ordenó correr el modelo. Algo que hubiera hecho el intendente pidiéndole a don Denis sin ir a esta junta directiva ni ir a ningún lado, doña Amelia. Ok, don Denis. Sí, mire, yo estoy de acuerdo con lo que dice compañero, pero para llegar a una conclusión como esas, yo creo que no era necesario llegar a la violencia. Bastaba simplemente con una conversación, así como la tuvimos ayer, que creo que fue una conversación amable y que rápidamente nos permitió ponernos de acuerdo. Yo no sé de dónde salió el tema ese de que había que pedir un requisito ahí de seguros y demás para poder correr la metodología ordinaria. Eso lo vamos a investigar a ver si es cierto, porque la verdad que yo no tengo claridad si ese requisito se estaba pidiendo o no. Pero lo importante en este caso no es si ese requisito existe o no existe. Lo importante es simplemente que vamos a hacer lo que la ley señala que hay que hacer todos los años, que es una revisión ordinaria de las tarifas. Y como dice don Gilbert, evidentemente puede ocurrir cualquier cosa, puede ocurrir que suban las tarifas, puede ocurrir que queden igual o que disminuyan. En eso estamos perfectamente claros. Estamos trabajando también para en un futuro hacer una modificación integral de la metodología, en donde evidentemente todos esos elementos que están solicitando los señores taxistas los vamos a considerar y vamos a ver en qué momento se puede hacer. Hemos contratado algunos estudios específicos con la Universidad de Costa Rica desde el año pasado para hacer un estudio de cuál debe ser el taxi tipo que debe operar y cuáles son los gastos de mantenimiento que deben reconocerse. Todo eso lleva un proceso, estamos de acuerdo. En este momento lo único que vamos a hacer es correr esa metodología ordinaria que la ley establece que debe hacerse todos los años. Lamentablemente no se hizo desde el 2009, que fue la última vez que se hizo, pero que nos va a permitir ver exactamente cuál es la realidad de las tarifas de los taxis, por lo menos con el modelo anterior, que como le digo, tiene algunos defectos que tenemos que analizar y ver cómo los corregimos. Tienen razón los señores taxistas en el sentido de que hay repuestos y insumos que no están incluidos en el modelo, pero por la razón que ya mencionamos, entonces tenemos que modificar las dos cosas, modificar, incluir cierto tipo de repuestos, pero eso sí, ver el tema de la vida útil o dependiendo de cómo lo vea el Consejo de Transporte Público, que es el ente rector. En este caso, sí se permite que la vida en que se puede utilizar un taxi sea menor a la actual de los 15 años. Ahora, ¿dónde dice, cuantificaron algún daño a raíz de la acción de los taxistas ayer? En realidad yo no he tenido oportunidad, por ahí vi que estaban reparando las bardas, no sé si hubo algo más aparte de eso, pero sí, en general la situación fue violenta y pues eso es lo que no debe ocurrir de ninguna manera. Ok, don Gilbert, sobre la forma de actuar de ustedes, dígale algo a Costa Rica, porque así como usted me dice que hay tantos miles de familias de taxistas que están oyendo, yo no creo que esas familias estén de acuerdo con el comportamiento de ayer, primero. Segundo, no estoy de acuerdo en que la gente se tire a la calle y maltrate a los demás. Y los demás están muy bravos, don Gilbert. Así que dígame, ¿por qué ese comportamiento se le escapó de las manos? No, la dirigencia de un grupo o de varios grupos, como sea, tiene que educar a esos grupos
no tiene que maleducarlos para que pasara lo que pasó ayer. ¿Quiere decir que ustedes no tienen control de la gente que está asociada con ustedes, don Denis? ¿O que había algún interés o hay algún interés profundo en desmadrar este país? Doña Amelia, aprovecho de decirle, don Denis, desista de la solicitud que hiciste a la Contraloría pidiendo 362 millones de aumento en el presupuesto solo para que los taxistas y los autobuseros paguemos un canon mucho más alto y le traslademos esa tarifa en enero a los usuarios. Por favor, don Denis, 362 millones para hacer crecer esos salarios, eso es un monto muy alto para el pueblo costarricense. Doña Amelia. Dígale a Costa Rica, a mí no, dígale a Costa Rica que está brava. Está brava por eso. A Costa Rica. Llegamos a la autoridad reguladora, la Dirección General de Tránsito, como las relaciones con gobiernos son muy buenas, las negociaciones con ellas, las agendas avanzan aceleradamente con el ministro de Transporte y con todos ellos, no tenemos ningún problema. Tránsito coordinó y nosotros nos comprometimos a que no se bloqueaban calles, no se cerraban, y por eso no salimos ni a las 3, ni a las 4, ni a las 6 de la mañana. Los colegios y escuelas cercanos no fueron a clases por sus culpas, por las culpas de los taxistas. No, los chiquitos perdieron clases. No, nosotros en todos los medios... Porque sí, bueno, yo le estoy diciendo lo que es verdad. Está bien, pero nosotros desde muy temprano habíamos anunciado que no llegábamos a ese lugar hasta las 10, 11 de la mañana. Cuando llegamos allá, hay formas de conversar con la gente, hay formas de dar un mensaje. A ver, dígame, para entender, porque todavía no entiendo. Sí, la ARECEP tiene un director ejecutivo, un director administrativo, tiene un equipo ahí grandísimo, y solamente utiliza, y de respeto, porque es su forma de ser, a la vocera de la ARECEP, a doña Carolina. Y doña Carolina salió a donde estaba todo el gremio, en el puro portón, y les digo, no los vamos a atender si no se depone el movimiento. ¿Sí? Imagínense cómo se ponen. De ahí sí, ¿qué tiene de malo? Okay. Si además lo tuvieron que hacer al final. Luego llega y se devuelve y dice, los vamos a atender dentro de 8 días. ¿Ya? Entonces... ¿Y qué? Y entonces como a la esposa, no me gusta y me la vuelo, o sea, me abajo las alpartas, pateo a todo el mundo y me voy a donde yo quiero. Eso es violencia, don Gilbert, eso es violencia. Nosotros estábamos analizando el momento en que aceptar 8 días no podemos, mucho menos decirle a todos, váyanse y punto, para que don Denis ya, doña Amelia, si no lo sabía, en todos los medios, en vivo, las páginas de ustedes, lo subían a cada rato que don Denis dijo que no nos iba a atender. Así fue. Cuando se dio eso, un grupo de compañeros, sí se nos fue el control, se metieron por debajo de las agujas, entraron hasta una institución pública que bloqueaba el ingreso, por lo menos frente a la institución pública, pagada por nosotros. Y eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que tuvieran que entrar así. Y entonces, ya estando frente al ARECEP, porque eso está metido en un complejo ahí donde se pagan 1.100 millones al año con dinero del pueblo, nosotros ya ahí sí nos atendieron. Y estamos agradecidos porque don Denis nos atendió y los resultados que Pero tuvimos. usted no ha entendido, don Gilbert, yo hablo de la violencia. Fíjese que aquí me están mandando artículo 193, delitos contra la libertad de determinación. Será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años quien mediante amenaza grave o violencia física o moral compela a una persona a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado. Y además le voy a decir una de las cosas que me están diciendo los costarricenses. Dice, debería don Denis meter en el factor en el modelo un factor para cobrarles a todos los taxistas que actuaron o a todo el foro, el desperdicio de gasolina de la gente que tiene derecho a circular en este país y también cualquier daño en que haya incurrido el grupo de taxistas. Don Gilbert, hicieron mal. Usted me está diciendo que dicha que todo se arregló, pero por lo menos pídale excusas a este país del desmadre que armaron y de la forma que actuaron y del mal ejemplo que dieron y de que ustedes están propiciando la violencia con esas actitudes, por lo menos, don Gilbert. Porque vea que la gente me está diciendo que ¿por qué lo entrevisto? No, usted tiene derecho, como todas las voces de oído, de salir en el programa, pero también te tiene por lo menos que aceptar que lo que hicieron ayer fue una barbaridad, si no estamos fregados. Bueno, doña Amelia, pido disculpas al pueblo costarricense por el grupo de compañeros que excedió un poco para poder ingresar.
pero también le digo al pueblo costarricense que le pida cuentas a la ARECEP de salarios de 10 millones, 7 millones, 9 millones, donde el pueblo de Costa Rica, a través de las tarifas, tenemos que pagar a los taxistas autobuseros. Sí, pero eso no le justifica a usted la actitud de ayer. ¿Qué dicha don Gilbert Ureña, que pide disculpas a los costarricenses? Me parece una buena actitud suya. Pero le repito, los dirigentes de los grupos deben educar a esos grupos y no propiciar la violencia. Ojalá que se hicieran una buena campañita entre los taxistas, se les manda a decir por los medios de comunicación que tienen ustedes los taxistas, las cosas que no están bien hacer, para que el taxista se dignifique y no la gente más bien los vea con malos ojos. Yo le agradezco a don Denis Meléndez, regulador general de la República, y a don Gilbert Ureña, representante del Foro Nacional de Taxistas, que hayan explicado al país qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Latido de un corazón, tu voz. Les he estado hablando de que hoy es el Día Mundial o Internacional del Cáncer de Próstata, y les he dicho que los datos que se manejan son preocupantes. En Costa Rica este cáncer ocupa el primer lugar en mortalidad y el segundo en incidencia en hombres. Yo tengo al doctor Carlos Rodríguez, que es urólogo, para que nos comente un poco del tema de por qué tan alta la incidencia. Yo decía, pero lo decía yo porque lo he escuchado, no porque sea una científica del tema, que es que el hombre es muy reticente a hacerse el examen de próstata. No sé si será eso, habrá otros elementos que hagan que sea tan serio el tema en nuestro país. Así que atención hombres y mujeres sobre el tema. Doctor Rodríguez, nos ayuda. Muy buenos días. Buenos días, doña Amelia, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Cuéntenos. Bueno, sí tiene razón que el cáncer de próstata tiene primer lugar en mortalidad en el país, pero también es cierto que tiene primer lugar en incidencia, no solo el primer lugar en mortalidad. Ya el Ministerio de Salud desde el 2010, en el último análisis que hizo en el 2010, dice que tiene primer lugar en incidencia y primer lugar en mortalidad. ¿Por qué se da esto? Uno espera que el aumento en la incidencia y en el diagnóstico disminuya la mortalidad, pero no es así. Más bien la mortalidad también está aumentando, y eso se debe a los pacientes que no consultan a tiempo, que no tienen mucho miedo a consultar al urólogo, por un tema de machismo y un tema de educación. Entonces, cuando se logra hacer un diagnóstico, muchas veces ya ha pasado el tiempo de curación y termina, pues obviamente, aumentando la mortalidad por cáncer en el país. Pues es un tema preocupante. Uno trata de informar a los médicos generales, informar a los pacientes, captar a los pacientes que tienen cáncer, a sus familiares, porque es un tema que es difícil muchas veces los pacientes llegan casi que obligados a la consulta, y muchas veces los pacientes dicen, no, me trae a mi esposa obligado a la consulta, por temor a un diagnóstico, a un examen físico que realmente no tiene mayor molestia. Es un examen físico muy rápido, pero que puede salvarle la vida al paciente. Ahora, es cierto que a los hombres es muy difícil tocarles el tema. Cada vez va cambiando la mentalidad de los chicos y los hombres va cambiando. Muy difícil en algunos pacientes. Hay pacientes que dicen, yo me muero sin que me examinen, y algunos se mueren. Algunos los vemos aquí internados en un hospital muriéndose por un cáncer porque nunca se dejaron examinar. Entonces sí es un tema difícil por el tema del machismo principalmente. Tal vez falta interés. Todas las mujeres
la mayoría de las mujeres tienen un control con un ginecólogo porque ya lo ven como algo normal. En cambio, el hombre, por temor, porque el otro lo molesta, porque los amigos no se dejan, no consultan tempranamente y no se ponen en un control con un médico, con un urólogo. Ahora, doctor, ¿cuál es el momento de comenzar con esta práctica y cuál es el momento de hacerse ese primer examen y cada cuánto debe hacerse? Pues los principales factores de riesgo para la causa no está bien clara todavía, pero sí tenemos que los pacientes que han tenido un familiar con cáncer de próstata, los pacientes de afroamericanos, tienen que iniciar un control mucho más temprano, tienen que iniciar un control a los 40 años. A veces, hemos tenido casos de pacientes que inclusive sin tener familiares, sin tener factores de riesgo, se diagnostican con un cáncer antes de los 50 años. Entonces, la tendencia está yendo a iniciar el control a los 40 años de los hombres, con un control anual, inclusive puede ser un control cada 6 meses, dependiendo ya de un criterio del médico que lo ve, y dependiendo de los hallazgos que encuentra, de los análisis de examen de sangre y el examen físico. ¿Qué tanto previene, qué tanto tiempo antes se puede prevenir este cáncer y se pueden salvar las personas? Pues es un cáncer que diagnosticado tempranamente es totalmente curable, ¿verdad? Un cáncer que puede evolucionar durante años, o sea que uno puede hacer un diagnóstico temprano y un cáncer que puede manifestar síntomas o metástasis o problemas ya que le da síntomas al paciente, inclusive hasta 10 años antes. Okay. O sea, pues son tumores que si uno logra hacer un diagnóstico temprano de los cánceres y hacer una curación. Bueno, doctor, ¿y qué mensaje le mandamos hoy en este Día Mundial a los hombres y a las mujeres también? Porque es importante que la mujer a su compañero le haga tomar conciencia del tema, como cuando hablamos del tema de solo mujeres, del cáncer de seno, etcétera, también que el hombre esté enterado para que haga conciencia en su mujer y la lleve y le propicie ir al médico. Sí, pues es un tema, las mujeres ayudan mucho en esto porque ellas, al tener un control un poco más estricto con los ginecólogos, pues ellos ayudan al hombre a llevarlo, a apoyarlo, ¿verdad? Llevarlo a la consulta. El mensaje principal es que con una prevención, con un diagnóstico temprano, es totalmente curable. Es un cáncer que deberíamos bajar la mortalidad cada año en lugar de que vaya aumentando. Entonces, esta es la lucha de todos los urólogos del país y del mundo en reducir esa mortalidad y aumentar la cura por este cáncer. Entonces un control anual mínimo es lo que se recomienda, y tener ante cualquier duda, obviamente la visita con el urólogo, para que es el especialista que puede ayudarle y orientarlo más con este tipo de patologías. Muchísimas gracias al doctor Carlos Rodríguez, urólogo. ¿Vieron, amigos y amigas? A ponerse las pilas y bajar estos números. Hay que bajarlos. De aquí a un año hay que bajarlos. Ojalá que lo logremos. Oigan, qué importante, ya tenemos los audios que estoy pidiendo. A ver, me dicen que no, pero una importante noticia que ya lo voy a ampliar. El presidente Solís se reunió con doña Angela Merkel en Alemania. Ojalá, pienso yo, que doña Ángela me lo haya convencido de echarle duro al tema de energía solar, porque aquí no hay manera, pero en fin, ojalá. Pero hay otra cosa importante. Acuerdan apoyo del gobierno alemán para crear vínculo entre educación y trabajo en Costa Rica. Oiga, don William Steinfort, educación dual estimulará empleo para jóvenes. Estimularía empleo para jóvenes. Mañana usted va a saber todo el tema sobre educación dual aquí en Nuestra Voz. Lo va a escuchar y va a ver qué importante, y va a conocer de los ejemplos que se están dando en esa materia. Pero por el momento decirles que el presidente Solís y doña Angela Merkel, quien es la canciller de Alemania, han acordado cosas concretas para crear un vínculo entre educación y trabajo. En otras palabras, fortalecer la educación dual en Costa Rica. ¿De qué es eso? ¿De qué se trata? Pues no se preocupen,
no se preocupen, que vamos a tenerlo mañana todo en detalle. Pero desde Alemania, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, nos confirma lo que les acabo de decir. Bueno, primero que fue un encuentro cordial, un encuentro muy cálido con la primera ministra de Alemania. La señora Merkel estaba muy informada de la situación de Costa Rica. Costa Rica es un país respetado internacionalmente. Alemania no es una excepción a esa regla. Hemos tenido una conversación profunda sobre temas que tienen que ver con innovación, con educación, con la preocupación por generar más empleo. Próximamente podremos anunciar una visita de alto nivel de funcionarios del gobierno alemán, precisamente para hablar sobre educación dual, para compartir experiencias sobre educación técnica. Tenemos una excelente relación en temas universitarios, tecnológicos, científicos, jurídicos. El embajador José Joaquín Chaverri es un gran interlocutor de Costa Rica ante el gobierno de Alemania y por lo tanto la relación que espero continuemos desarrollando en los próximos años va a ser muy positiva. La primera ministra fue invitada a visitar a Costa Rica, cosa que aceptó gustosa cuando lo permita su agenda, es una persona muy ocupada. Y después hicimos un repaso sobre la situación internacional que en estos momentos es compleja y en donde Alemania está jugando un papel determinante. Bueno, sin duda necesitamos afinar mucho el proceso. Esto es un diálogo que no se puede hacer solo entre el gobierno y los centros académicos, también tiene que participar la empresa privada. Este es el entendimiento que hay en Costa Rica, que los proyectos de ley requieren de una participación importante con la empresa privada, no solo para definir los problemas de salarios y de vacaciones de quienes participarían en el programa, sino también las condiciones en las que este programa se engancha con la educación técnica en secundaria y posteriormente cómo se logra que la formación de estos jóvenes que van a ser profesionales pero que están en secundaria estudiando se engarza, se pega con los procesos productivos de las diferentes actividades económicas, porque es cierto también que hay que segmentar la preparación dependiendo del sector productivo al que se refiera. La producción de energía usando fuentes renovables interesó grandemente a la primera ministra, porque no es cualquier país el que puede decir que durante 4 meses, los primeros del año 2015, produjo el 100% de su energía eléctrica con estas fuentes. Precisamente que un equipo de alto nivel del gobierno de Alemania, encabezado por la persona que se encarga de las relaciones para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación, pueda reunirse con los tomadores y las tomadoras de decisión de nuestro país y afinar y avanzar el proceso de contar con un marco regulatorio, pero también práctico que permita el desarrollo de la educación dual con la mayor rapidez. Señoras y señores, era el presidente Luis Guillermo Solís desde Alemania haciendo un balance de la reunión con la canciller alemana Angela Merkel, entre lo que destaca un convenio de apoyo mucho más, ¿qué les voy a decir? Mucho más proactivo de parte de Alemania a todo ese esfuerzo que se hace en Costa Rica en el tema de la formación dual, de la educación dual. Mañana en Nuestra Voz toda la información sobre el tema de educación dual para que usted sepa y para que vea que es importante esto. También lo de las energías renovables estuvo interesante. Espero que le haya ilusionado suficiente al presidente para que venga a meterle duro a la energía solar, que en eso estamos al ritmo de alguna. Mira, yo acepto que una persona, si está bien preparado, gane los millones que tenga que ganar porque está bien preparado. Pero si da resultados rápidos, una de las cosas que le dice uno, mira, vas a ganar mucho, pero tenés que socarle. En un año me tenés que resolver esto, en el otro lo otro, porque si no, ¿cómo justifico esa millonada aunque tengas una hiperpreparación? Digo yo, ¿usted qué piensa? Es que no me puedo quedar callada cuando veo esas cosas. Hagamos una pausa y ya regresamos.